Adelante. Bien, buenas tardes nuevamente. Pues ya estamos en otro día aquí en Cusbelénes y vamos a iniciar la clase. ¿Dudas o preguntas de lo que vimos de la clase de ayer? ¿No? ¿Alguien vio la grabación de la clase de ayer? ¿Ustedes? ¿No? Puse la liga en el tablón de anuncios de Classroom. Y ahí está la liga. Lo que quería saber era si estaba bien grabado o no. Porque no más lo subí yo ni los vi. ¿No? Bueno. Igual, ¿me recuerdan sus nombres? Alicia. Ok. Es que los cubrebocas también. Por si yo sordo y con cubrebocas, tantito. Bien. No, luego trae KN95, ¿verdad? Esos cubren más. Al principio de la pandemia estaban carísimos los cubrebocas. Yo me fabriqué unos de mezclilla, que sería chido, ¿no? No respiras con eso, es doble mezclilla, imagínate, ¿no? Pues, bueno. Bien, veíamos entonces lo que era la doble nacionalidad como un derecho que se puede adquirir de manera eficiente mediante la voluntad, ¿sí? Que todos los mexicanos, digamos, por nacimiento, tienen ese derecho cuando han nacido en territorio extranjero, fuera del territorio nacional. Adquieren pues esa posibilidad de tener la doble nacionalidad. Los que nacimos dentro del territorio nacional, pues básicamente no tenemos ese derecho por nacimiento, pero sí podemos optar, por ejemplo, tener otra nacionalidad, adquirir otra nacionalidad mediante la voluntariedad y tener la doble nacionalidad, ¿sí? Comentábamos ayer precisamente de todos los problemas que se daban con la doble nacionalidad y que antes de la reforma constitucional, pues la nacionalidad mexicana se perdía, ¿sí? Si adquirías otra nacionalidad, perdías la nacionalidad mexicana, no podías tener la doble nacionalidad. En este sentido, el artículo transitorio cuarto de la Ley de Nacionalidad prevé esa circunstancia. Dice, para beneficiarse de lo dispuesto por el artículo 37, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interesado deberá. ¿A qué se refería esto? Que aquellas personas que habían perdido la nacionalidad mexicana por haber adquirido otra conforme a como estaba redactada este artículo constitucional, podían volver a adquirir la nacionalidad mexicana, ¿sí? Y entonces, porque se considera que es un beneficio tener la doble nacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Presentar solicitud por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadas o consulados, en cualquier tiempo. No hay una temporalidad. Es decir, que una vez reformada la Constitución y que sale este artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad, cualquier mexicano que haya perdido la nacionalidad mexicana, ¿sí? Por como estaba redactada la Constitución, adquiere ese derecho de volver a recuperar la nacionalidad mexicana, presentando la solicitud mediante un acto de voluntad, porque a lo mejor ya no quiere recuperar la nacionalidad mexicana, ¿sí? Es un acto de voluntad también. Dice, acreditar su derecho a la nacionalidad mexicana conforme lo establece esta ley, ¿sí? Es decir, acreditar haber nacido en territorio nacional o ser hijos de mexicanos
nacidos en territorio nacional, bueno, y ahora con la reforma constitucional aunque que sus padres tengan la nacionalidad mexicana, dice, y acreditar plenamente su identidad ante la autoridad. ¿Sí? Es decir, que hay precisamente hay un vínculo entre la persona y los documentos que acreditan ese derecho a la nacionalidad. Adquieran, bueno, lo voy a regresar. El documento que se adquiere conforme a este procedimiento administrativo, porque es un procedimiento administrativo, es el certificado de nacionalidad. Ese no es un documento diferente, ¿sí? Porque tenemos lo que es la carta de naturalización y tenemos el certificado de nacionalidad. ¿Cuál es el certificado de nacionalidad? El que te otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando ya has tenido o perdiste la nacionalidad mexicana, ¿sí? O tienes una nacionalidad, digamos, naciste fuera del territorio nacional y quieres adquirir otra vez la nacionalidad mexicana, se te expide este certificado de nacionalidad donde se certifica que eres mexicano, que tienes derecho a tener la nacionalidad mexicana, ¿sí? Luego nos dice el artículo 12 de la Ley de Nacionalidad: los mexicanos por nacimiento que salgan del territorio nacional e ingresen a él, deberán hacerlo sin excepción, ostentándose como nacionales, aun cuando posean o hayan adquirido otra nacionalidad. Sabía que algo se me había olvidado. Esta obligación de entrar y salir del territorio nacional va acorde a lo que es la doble nacionalidad, en esa facilidad de poder ingresar a los países de los cuales tú tienes dos nacionalidades. Si, por ejemplo, tienes la nacionalidad norteamericana, vas de México hacia Estados Unidos, ¿cómo vas a entrar a Estados Unidos? Vas a entrar con tu pasaporte norteamericano como nacional norteamericano, ¿sí? Pero si vienes de Estados Unidos a México, ¿cómo se te va a facilitar el ingreso? Con tu pasaporte mexicano, acreditando que tienes la nacionalidad mexicana. Se ve pues que es un beneficio tener esa doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque si tienes derecho a la nacionalidad mexicana y no has manifestado tu voluntad de quererla recuperar conforme a lo que vimos en este cuarto transitorio, tienes que ingresar como extranjero, ¿sí? Porque aun y cuando tienes ese derecho de, de volver a adquirir la nacionalidad mexicana, la realidad es que la perdiste conforme a un ordenamiento jurídico vigente y surtió sus efectos jurídicos y se te quitó la nacionalidad. No se te regresa de manera inmediata, ¿sí? Porque ese acto jurídico surtió efectos. En consecuencia, se necesita un acto de voluntad para poder volver a adquirir la nacionalidad mexicana, ¿sí? Pero, sobre todo para esa facilidad, para que no tengas que ingresar como extranjero, y desde luego obedeciendo este artículo 12 de la Ley de Nacionalidad. Dice, se entenderá que los mexicanos por nacimiento que posean o adquieran otra nacionalidad actúan como nacionales respecto a... Este artículo 13 está pensado para aquellas personas que teniendo la doble nacionalidad actúan como extranjero en territorio nacional. Porque si lo hay, puede tener algunos beneficios el extranjero en territorio nacional. Cuestiones a lo mejor fiscales, por ejemplo, ¿sí? Pero el artículo 13 nos dice, aun y cuando tengas la doble nacionalidad y aquí en México actúes como extranjero, ¿sí? Hay ciertos actos jurídicos que aun y cuando te ostentes como extranjero, si se acredita que eres mexicano, te vamos a tener como mexicano, no como extranjero, ¿sí? ¿A qué se refiere? A los actos jurídicos que se celebren en el territorio nacional y en las zonas que el Estado
en las que el Estado ejerza su jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional. ¿Sí? Cualquier acto jurídico. Los actos jurídicos que se celebren fuera de los límites de la jurisdicción nacional mediante los cuales participen en cualquier proporción en el capital de cualquier persona moral mexicana o entidad constituida o organizada conforme al derecho mexicano, o bien ejercen el control sobre dichas personas o entidades, ¿sí? Para las cuestiones de las inversiones extranjeras, que quieran hacerla aparecer como una inversión extranjera, y dices, oye, ok, estás actuando como extranjero, pero eres mexicano, sí, no, se va a tener como un acto jurídico celebrado por un mexicano, aun y cuando te ostentes fuera de un acto jurídico celebrado fuera del territorio nacional, fuera de la jurisdicción, pero si tiene efectos para inversión extranjera, por ejemplo, aquí en México, ¿sí? Se va a tener como si fuera nacional, ¿sí? Si se acredita, pues desde luego que tienes esa doble nacionalidad. Otorguen créditos a una persona o entidad referida en el inciso anterior, detenten la titularidad de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional u otros derechos cuyo ejercicio se circunscriba al territorio nacional. Es decir, que si adquieres bienes en territorio nacional como extranjero, ¿sí? Y tienes la doble nacionalidad, se te va a tener como mexicano. Para nada vas a ser extranjero. Dice, tratándose de los actos jurídicos a que se refiere el artículo anterior, no se puede invocar la protección de un gobierno extranjero. Quien lo haga perderá en beneficio de la nación los bienes o cualquier otro derecho sobre los cuales haya invocado dicha protección. Es como una cláusula calvo modificada. Así que vamos a ver posteriormente lo que es, donde se prevé expresamente la cláusula calvo para los extranjeros. Pero si eres nacional, mexicano, actúas como extranjero y te decimos, y te dice el Estado, no, para estos actos te vamos a tener como mexicano e invoque la protección de un Estado extranjero, de las leyes extranjeras, vas a perder lo que hayas adquirido en beneficio de la nación. ¿Sí? Bien. El artículo 3 dice, a los mexicanos por nacimiento que interesados en acogerse en beneficio de lo dispuesto por el artículo 37, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera antes del 20 de marzo de 1998, la Secretaría podrá expedir la declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, ¿sí? Que es, digamos, como el certificado de nacionalidad, ¿sí? Que se declare que eres mexicano por nacional. Pero fíjense aquí lo interesante. Aquí ya tenemos un parteaguas en este artículo 13. ¿Desde cuándo? O sea, tenemos una fecha precisa para saber si tú adquiriste una nacionalidad extranjera voluntariamente, ¿sí? Dice, antes del 20 de marzo de 1998, ¿sí? Perdiste la nacionalidad mexicana. Pero tienes el derecho de recuperarla mediante el trámite administrativo que vimos anteriormente, del artículo 4 transitorio, ¿sí? Donde se expide esta declaratoria de nacionalidad. Pero les digo, aquí lo interesante es que ya tenemos una fecha precisa. Si adquiriste la nacionalidad extranjera del 20 de marzo de 1998 en adelante, ¿qué implica? Que ya no perdiste tu nacionalidad mexicana, sino que simplemente tienes doble nacionalidad. ¿Sí? Si es el 19 de marzo de 1998, sí perdiste la nacionalidad mexicana y tienes que hacer el trámite para que se te declare que efectivamente tienes derecho a la nacionalidad mexicana. Pero quiero que tengan mucho en cuenta esto, ¿sí? Este es el parteaguas para saber en qué momento, en qué caso van a tener que hacer este trámite de declaratoria de nacionalidad. Bueno, ¿dudas o preguntas? Sí. Marzo. Ahí está. 20 de marzo de 1998. Se dice antes del 20 de marzo de 1998. ¿Cuánto es antes? 19. De 19 para atrás, todo el que haya adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera perdió la nacionalidad mexicana y en consecuencia tiene que realizar ese trámite de declaratoria de la nacionalidad
para obtener su certificado de nacionalidad mexicana. Si ya adquiriste hasta el 20 de marzo del 98 en adelante, ya no tienes ningún problema, tienes la doble nacionalidad, sin necesidad de ningún otro trámite aquí en México. ¿Sí? Pero fíjense, es a los mexicanos por nacimiento, ya sea nacidos de padres mexicanos o en territorio nacional. ¿Sí? Prueba de la nacionalidad. ¿Cómo vamos a acreditar la nacionalidad de una persona, compañeros? Les escucho. El acta de nacimiento, muy bien. ¿Por qué acredita la nacionalidad del acta de nacimiento, compañero? Pues porque ahí se especifica que naciste en una localidad de la nación. Ajá. ¿O en qué localidad de la nación naciste? Sí, compañero. ¿Necesito que te dan en el hospital? No. Usted dice el certificado de alumbramiento. No, pues necesito que te dan Sí, es el que firma el médico, ¿no? Que naciste a tales horas, que te califican con el Apgar al niño, entonces es el certificado de alumbramiento. ¿Sí? Realmente no. Tenemos que establecer nosotros como abogados que los documentos públicos solamente van a acreditar fehacientemente aquello para lo cual están expresamente expedidos. ¿Sí? No pueden acreditar otra cosa que no sea para lo que está expresamente expedido. Ese certificado de alumbramiento realmente no es un documento público, porque ¿quién lo expide? Un médico. ¿Sí? Se le tiene como cierto, es más te lo piden cuando vas a registrar a los niños, te lo piden en tu certificado de alumbramiento, porque ya se lo tienen que dar forzosamente, sea hospital público o privado, te tienen que expedir tu certificado de alumbramiento para que lo lleves al registro civil, a registrar al niño o niña, al bebé. ¿Sí? Pero realmente acredita fehacientemente ese nacimiento, ¿no? Hay una presunción, porque hay una declaración de una persona que asistió al alumbramiento, ¿sí? Pero fehacientemente no lo acredita. Hablábamos del acta de nacimiento, que sí acredita la nacionalidad, dice el compañero. Bueno, es que ahí en el acta de nacimiento aparece que sí es un documento público, el acta de nacimiento, sí tiene la certeza de que para lo cual está expresamente expedido, va a ser prueba plena. ¿Sí? Hace prueba plena. En este sentido, si aparece el lugar de nacimiento y el lugar de nacimiento corresponde a una localidad, a un área geográfica dentro del territorio nacional, inmediatamente sabemos que por haber nacido en territorio nacional, ese bebé tiene derecho a la nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber nacido en territorio nacional. ¿Sí? Pero solamente va a acreditar la nacionalidad cuando se nace en territorio nacional. Justamente te lo iba a preguntar. Bueno, pues es que también la nacionalidad se adquiere en cualquiera de los territorios, ya sea dentro o fuera de la nación, que tienen que ver con el Estado, como las embajadas, los consulados, los campos comerciantes. Y en eso le quería hacer una pregunta un poco muy específica, pero cuando nace, no sé, un niño en la embajada mexicana en Suiza, se pone que nació en Suiza y que nació en la embajada o ponen en algún estado de México. Nunca he visto un acta de nacimiento que diga, nació en el estacionamiento de la Embajada de Suiza en México, ¿no? Digo, de México en Suiza. Nunca he visto un acta de nacimiento. Y realmente, cuando comentábamos en las clases virtuales a este respecto, pues era básicamente como un ejemplo medio grotesco, pero no dudo que pueda suceder, ¿no? Pero realmente sí le tendrías que poner así, nació en el domicilio tal, que es la Embajada de México. ¿Sí? En la Embajada de México en Suiza. ¿Se considera territorio nacional? Sí, claro, es mexicano por nacimiento.
¿sí? Decíamos que también aquellos que hayan nacido en las aeronaves y embarcaciones de bandera mexicana. Entonces, ¿dónde nació? En el barco fulanito de tal de bandera mexicana, territorio nacional. Lo dice la Constitución. Se entiende que es una extensión del territorio nacional. Al rato vamos a hablar sobre eso, sobre la nacionalidad de las cosas. Pero es básicamente una ficción jurídica que extiende ese territorio a las aeronaves y a las embarcaciones de bandera mexicana. Entonces se entiende que los niños nacidos ahí van a ser mexicanos por nacimiento, por haber nacido en territorio nacional. Pero el acta de nacimiento nada más acredita eso. Vamos haciendo un ejercicio. ¿Qué semestre van? Octavo. Entonces ya vieron procesal civil, ¿sí? Y derecho familiar, ¿sí? Conocen las actas de nacimiento, ¿sí? Cuando vamos a hacer el análisis, por ejemplo, de un acta de nacimiento, para establecer cuáles son los elementos esenciales del acta, cuando, por ejemplo, vamos a promover una rectificación de acta de nacimiento, esa acción de rectificación, conforme a nuestro sistema procesal, solamente procede cuando se trata de elementos esenciales, ¿sí? Esos elementos esenciales son básicamente los que hacen prueba plena, los elementos que hacen prueba plena que se asientan en el acta de nacimiento. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un acta de nacimiento? Nombre. A ver, déjenme acerco porque luego no escucho. Nombre. ¿Qué más? La fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, muy bien. Padres. La filiación. La filiación. ¿Cuáles son las formas de adquirir la nacionalidad mexicana? Por nacimiento. Cuando naces en territorio nacional o de padres mexicanos. El acta de nacimiento se prueba plena de la filiación de los padres para los hijos, desde luego que sí. El elemento esencial, eso sí lo que esencialmente el acta de nacimiento, la filiación. ¿Sí? Y ya, ¿qué más de los datos esenciales del acta de nacimiento? Ya para no dejar en conclusión. ¿Fecha y lugar de registro? Los abuelos. No. En eso no se prueba plena. Porque está expedida específicamente para acreditar nombre, fecha de nacimiento y filiación, en primer grado, filiación directa. Pero ya la de segundo grado, ya no te la acredita. ¿Sí? Eso es bueno. Hay un ejemplo que me gusta contar hace unos años. Bueno, hablando de las actas de restitución, ¿cuál es el elemento, los elementos esenciales que se aplican precisamente en acta de restitución? ¿Quién falleció? ¿Dónde falleció? ¿Cuándo falleció? ¿De qué? No. Se te pone una pausa, pero recientemente no se acredita de qué falleció. Tú no vas a aceptar lo que te dice el reporte del médico. Pero ¿cómo vamos a acreditar realmente de qué falleció una persona? ¿Cómo se acredita? Materia de una necrosis. La necrosis. Cuando ya se hace un análisis precisamente, porque el otro lado es un certificado de justicia fallecer. Hace muchos años, cuando yo empezaba a liquidar, me despaché a mi papá, estábamos acumulando sucesorio, donde ya habían fallecido varias personas, y eran de las actas levantadas acá. Entonces, durante la discusión, yo estaba leyendo la escrita,
Digo, oye, aparte de oficial de registro civil, pues yo creo que era muy lejos de este. Dice aquí que la causa de la muerte fue fiebre carbonosa. Fiebre carbonosa. Dije, en el 42, fiebre carbonosa. Pude haber dicho, porque se me hizo una fiebre carbonosa. Dice, a ver, señor. Lee bien. ¿Qué dice? Ah, fuerte carbonazo. ¿Sí? Se levantaron. Pero yo digo, no, en la causa de la muerte no se aplica recientemente en el acta de defunción. No es un elemento esencial, ¿sí? Es un elemento accidental. Bueno, entonces tenemos que para acreditar la nacionalidad mexicana, acta de nacimiento, ¿sí? Ya sea nacido en territorio nacional o por filiación, es decir, que mis padres son mexicanos. ¿Cómo voy a acreditar que mis padres son mexicanos? Adjuntando el acta de nacimiento de mis padres. Mira, ellos nacieron en el territorio nacional o ¿sí? Sus abuelos o mis abuelos eran mexicanos también, pero fue registrado en el registro civil de mexicanos, o sea, hacer la filiación consecutiva. ¿Sí? ¿De qué otra forma acredita la nacionalidad mexicana? Cuando hacen las embarcaciones como, no sé, la carta de capital, no hace que diga que sí. Estamos hablando de qué prueba fehacientemente la nacionalidad mexicana. ¿Sí? Tenemos uno, acta de nacimiento. ¿Qué más? No sé si tengo una película, pero una prueba de ADN. No, eso sería más bien filiación. ¿Sí? Pero para modificar, en dado caso, el acta de nacimiento. ¿Sí? Pero estamos hablando de qué documentos acreditan fehacientemente la nacionalidad. La identificación, la INE. La INE. Muy bien. Vamos a hablar de la INE. ¿Se acuerdan que hace unos momentos platicamos que los documentos públicos solamente acreditan fehacientemente aquello para lo cual están expresamente expedidos? ¿Sí? ¿Para qué está expresamente expedido la credencial para votar? Credencial para exclusivamente para eso. O sea, expresamente está expedida para acreditar que tienes expedito tu derecho para votar y ser votado. Para eso sí lo acredita fehacientemente. ¿Sí? Vamos a ver más adelante lo que es la prueba, ¿cómo se llama? Indiciaria de la nacionalidad, indiciaria de la nacionalidad. Esa, la credencial del INE, no acredita fehacientemente que eres de nacionalidad mexicana. Por sí sola no. Necesita un proceso de evaluación mental. ¿Sí? Que ahorita lo vamos a hacer, pero por sí sola, solamente acredita que tienes tu derecho para votar. ¿Sí? ¿Qué otro documento se acredita de la nacionalidad mexicana? ¿El pasaporte? El pasaporte, muy bien. El pasaporte es un documento de identidad y viaje. ¿Qué es eso de un documento de identidad y viaje que te identifica? ¿Sí? Tiene tu fotografía, yo soy este es mi nombre, y aquí nací, esta es mi nacionalidad. Ya hablábamos al principio que ese documento es tan importante que puedes oponer el derecho de nacionalidad frente a todo un Estado, ante el aparato de provisión del Estado. De nación mexicana, tienes que hablar de proporcionados si no concordamos con la ley. Acredita, sí acredita la nacionalidad. Está expresamente expedido para eso, para acreditar la nacionalidad, para acreditar la nacionalidad y permitirte viajar del Estado que te respalda. ¿Sí? Aquí está. No es mi barrio que me respalda, es mi Estado que me respalda. ¿Sí? ¿Qué otro? El CUR. Bien.
La clave única de la registro de población, aquí nada más hay un detalle, ¿sí? Como todo esto está en clave, necesitas saber cómo descifrar la clave. Si no sabes cómo descifrar la clave, obviamente vas a ver una serie de letras y números. ¿Sí? Es como si te mandan un documento en PDF y no tienes el abono. Oye, no lo vas a poder descifrar. Si necesitas esa ayuda para descifrar la clave. Y aquí la cuestión es que básicamente es una clave de uso interno. ¿Sí? Y es, digamos, y además, le voy a decir, esto es especialmente para población. Ahí le están preguntando, ¿los extranjeros tienen CURP? Los que tienen residencia temporal o permanente, sí. Sí, tienen CURP, ¿por qué? Porque si son residentes temporales o permanentes, ya es población. Y el Estado tiene la obligación de proveer servicios y de considerarlos dentro de la población en el territorio nacional. No es nacional, no, pero sí es población. No es constitutiva del Estado, no, pero sí no tiene una calidad porque está legalmente, está de manera regular aquí en el territorio nacional. Tenemos que proveer servicios, ¿sí? Seguridad, de salud, municipales, ¿sí? Energía eléctrica, tiene derecho, claro, tiene derecho, está de forma regular, tiene club, si tiene club. Esa es la cuestión, es una clave interna nada más para regular la población, para saber quiénes están, a lo mejor su apellido, la fecha de nacimiento del Estado, porque sí, una vez que lo sabemos, es decir, pues sabemos hasta el Estado nació, que viene dentro de la clave, ¿sí? La fecha de nacimiento, pero realmente no acredita nacionalidad, también los extranjeros se preocupan. ¿Qué otro documento acredita precisamente la nacionalidad? Sí que dijo, efectivamente, la carta de naturalización, el extranjero que se naturaliza mexicano, ¿sí? Le dan un documento, ¿sí? Lástima no tengo más de eso, pero bueno, pongo la presentación. Es un documento donde está tu fotografía, tu firma, dice tu nombre, dónde naciste en el extranjero y que se te ha otorgado la nacionalidad mexicana. Son unos documentos bonitos, actuales. ¿Sí? Es un papelón, parece el diploma. Pero ese documento es un documento de identidad y de nacionalidad. Yo ya soy una identidad, pero yo soy mexicano y aquí estoy aplicando mi nacionalidad mexicana. Y son muy sencillos las cartas de naturalización. Es un documento muy sencillo. Pero sí acredita nacionalidad e identidad. ¿Alguien ha ido a tramitar el pasaporte? ¿Qué te piden para tramitar el pasaporte cuando eres mayor de edad? Porque ya la nacionalidad mexicana y la identidad. ¿Sí? Es decir, te llevas tu acta de nacimiento y te llevas tu credencial como identificación. Esta nacionalidad geográfica que te identificas con tu credencial, con tu cédula profesional. ¿Sí? Cuando se me duele hasta con la credencial de la escuela, la constancia de la escuela, es así. Y cuando lleva un naturalizado, ¿qué lleva? Nada más su carta de naturalización, porque eso es identidad y nacionalidad, ahí se cumplen los dos. Este soy yo. Y por más con ese puro documento le dan su pasaporte. ¿Sí? Bien. Carta de naturalización. ¿Qué otro documento? ¿No?
De los que acabamos de hablar, efectivamente, compañero, efectivamente, el certificado de nacionalidad. ¿Sí? Donde se declara que eres nacional mexicano, efectivamente, el certificado de nacionalidad. Y también es un documento de identidad y de nacionalidad, y son muy sencillas también las certificados de nacionalidad. Y van a sacar el pasaporte mexicano, se llevan seguramente su certificado y con ese, vámonos, no necesitas más. ¿Sí? ¿Qué otro documento? ¿No? Bueno, para avanzar, existe en la Ley de Nacionalidad un artículo que establece cuáles son los documentos que acreditan fehacientemente la nacionalidad. ¿Sí? Dice el artículo 3: son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana cualquiera de los siguientes. Ya está por ley. Sí, que la propia ley dice, estos documentos son los que acreditan fehacientemente la nacionalidad mexicana. El acta de nacimiento, como veíamos, ¿sí?, es pedida conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. El certificado de nacionalidad, del que acabábamos de hablar, ¿sí?, el cual se expedirá a petición de parte, exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de esta ley. La carta de naturalización, ¿sí? Pero luego vienen otros documentos, el pasaporte a nivel internacional, la cédula de identidad ciudadana. ¿Habían escuchado hablar de la cédula de identidad ciudadana? ¿No? ¿Alguien tiene un hermano o hermana que esté ahorita actualmente en prepa, como entre segundo y quinto o sexto de prepa? No les tramitaron cuando estaban en la primaria una credencial a sus hermanos, que era una cédula de identidad nacional, ¿no se acuerdan? ¿Sí te tocó a alguien que te tramitaran la cédula de la escuela? Así es. Para los menores se llama cédula de identidad nacional, ¿sí?, que es lo mismo que la cédula de identidad ciudadana que se expide a los mayores de edad. Pero esa cédula es la que acredita efectivamente tu identidad nacionalidad. Esto vamos a ver sobre la cédula de identidad nacional. Y también nos dice, ¿sí?, el artículo 3, la matrícula consular. ¿Alguien había escuchado hablar de la matrícula consular? ¿No? La matrícula consular la expiden los consulados mexicanos en el extranjero. A los mexicanos que se encuentran en el extranjero van al consulado y dicen, oye, soy mexicano, estoy aquí, en este país, extranjero, ¿sí?, y vengo a registrarme. ¿Sí? Vengo a registrarme para que tú sepas que estoy aquí. Y ellos les piden documentos, investigaciones, lo que sea, y una vez que acreditan que sí es de nacionalidad mexicana, le expiden una matrícula consular. Y esa matrícula consular también es un documento de identidad y de nacionalidad. ¿Sí? Pero dice que debe de contar con estos elementos de seguridad: fotografía digitalizada, banda magnética e identificación holográfica. ¿Sí? Ese profesor sirve, o mejor dicho, tiene los elementos necesarios de aquellos países para identificarlos realmente como mexicanos. O sea, porque si yo, por ejemplo, le muestro la INE a un alemán, pues a lo mejor ve que es uno, a lo mejor se ve que es un documento oficial, pero a lo mejor no están seguros, ¿no? A lo mejor piensan que es de una escuela o algo así. Entonces, la matrícula consular sirve para eso, para que realmente puedan... Básicamente así es, compañero. Sirve también, y depende en un momento dado también de los consulados, ¿sí?, en dónde estén los consulados, para que se puedan identificar como mexicanos en el extranjero ante las autoridades extranjeras, que a lo mejor no tienen pasaporte, pero tienen su matrícula consular. ¿Sí? Bueno, ahorita nos regresamos. Dice el artículo 104, hablando de la cédula de identidad ciudadana, dice, es el documento oficial de identificación
que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contienen relación con su titular. Este es el documento de identificación que debería de expedirse a todos los mexicanos como prueba plena de su identidad, esta cédula de identidad ciudadana. La propia ley le da esa característica de prueba plena, ¿sí? Documento público, prueba plena, no hay prueba en contrario. Ese eres tú. ¿Sí? Y casi nadie la tiene. Casi, bueno, ahorita creo que ya ni la expiden. Hace algunos años estaban en plática la Secretaría, porque esta les pide la Secretaría de Gobernación, la cédula de identidad ciudadana. Estaban en pláticas en aquel entonces el IFE con la CEGOV para poder unir la credencial para votar con esta cédula de identidad y que si fuera un solo documento, ¿sí? Pero no se concretó. Bien, ¿dudas o preguntas? ¿No? Vamos a dejarle hasta aquí por hoy.